Sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico en esta noche. Que la gracia y la misericordia de Dios estén abrazándonos en todo momento y que podamos aprender de su palabra. Tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque sabemos que tu presencia es real en medio de tu pueblo. Ahora te pedimos, oh Señor, que nos envistas con tu poder y que podamos abrazar tu gracia a través del conocimiento de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Buscamos en la palabra del Señor y tendremos la lectura del Salmo 32, los versos del 3 al 5. Dice así la palabra de nuestro Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias le damos a nuestro Señor. Nadie es tan inseparable para mí. Nadie ocupa tanto espacio en mi vivir. El sentido de mi vida lo eres tú. A nadie amo tanto como a ti, Jesús. Nadie es tan inseparable para mí. Nadie ocupa tanto espacio en mi vivir. El sentido de mi vida lo eres tú. A nadie amo tanto como a ti, Jesús. Porque eres mi vida, tú eres el eje sobre el cual mi vida gira. Tú eres mi guía y nadie me separará de ti. Porque eres mi vida, tú eres el eje sobre el cual mi vida gira. Tú eres mi guía y nadie me separará de ti. Nada ni nadie me separará de ti. Nada ni nadie me separará de ti. Continuamos el programa de esta noche, entonces ahora para presentarle el estudio de nuestra iglesia, así que sea bienvenido al encuentro número 16 del curso Abrazando la Gracia de Dios. Recuerde que este es un curso de la Primera Iglesia Bautista de Hamilton. El tema que estaremos presentando en el día de hoy es la culpa. Este es un curso preparado por Equipping Ministry International y adaptado por nuestra Primera Iglesia Bautista de Hamilton con objetivo de impartir estudios bíblicos. El texto base que hemos estado usando a lo largo de todos nuestros encuentros es el que se halla en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy comenzamos una nueva sección dentro de nuestro curso de Abrazando la Gracia de Dios. Esta sección se titula El Perdón. Es una sesión que está diseñada para ayudarnos a nosotros a comprender específicamente esas áreas de nuestras vidas en las que nosotros necesitamos recibir lo que vamos a denominar en este curso el regalo de Dios, que es su perdón, el cual nos va a brindar en definitiva esa libertad espiritual que necesitamos y esa libertad de la que habló Cristo que nosotros podíamos alcanzar.
Les invito a que demos un vistazo entonces al contenido de esta sección para nosotros saber de qué va a tratar estos próximos encuentros que tendremos. El contenido que vamos a tener a lo largo de nuestra cuarta sección va a ser, en primer lugar, definir qué cosa es la culpa. Vamos a exponer la base bíblica para el perdón, básica para que nosotros podamos entender lo que es la culpa. Igualmente vamos a explicar la importancia que tiene o la importancia que trae para nosotros los cristianos perdonarnos los unos a los otros, y vamos a mostrar el beneficio que trae la oración de perdón que nosotros podamos hacer los unos por los otros. En este encuentro nosotros queremos empezar hablando específicamente sobre ese verdugo que impide que nosotros abracemos la gracia de Dios y que se titula la culpa. El objetivo que nosotros perseguimos en definitiva es demostrar la relación que existe entre la culpa y la libertad, teniendo en cuenta que libertad es esa facultad que Dios nos ha dado a nosotros de escoger responsablemente cómo vamos a responder a su llamado. En este encuentro retomaremos nuevamente el concepto de libertad, solo que ahora lo vamos a hacer basado en la segunda de las etapas de la espiral del pecado. Recuerden que la espiral del pecado era ese proceso cíclico de 4 etapas: rebeldía, que era la primera; culpa, que es la segunda y en la que estaremos concentrándonos durante esta sección; luego viene la vergüenza y por último viene la esclavitud. El pecado nos lleva a nosotros a caer en todas y cada una de estas etapas. Usted podrá recordar que durante varios de nuestros encuentros estuvimos hablando acerca de la rebeldía, la cual la presentamos como uno de esos bloqueadores que nos impiden a nosotros experimentar la gracia de Dios. Durante este encuentro de hoy y los siguientes vamos nosotros a estar hablando acerca de otros de los bloqueadores de la gracia de Dios. Específicamente en esta sección cuarta vamos a estar hablando acerca de la culpa, lo cual es la segunda de las etapas de la espiral del pecado. Pero quiero que sepan de antemano que junto con ello también nosotros presentaremos la solución que tiene Dios para la culpa, y es el regalo del perdón que Él nos ofrece. Así que propongo que entremos ya en materia y analicemos este terrible verdugo que en definitiva se ha convertido en un especialista en bloquear la gracia de Dios en nosotros. Y lo primero que debemos tener presente es que cuando hablamos de la culpa implica que estamos hablando en realidad de algo malo que nosotros hemos hecho, pues la culpa resulta del pecado que nosotros podamos cometer. Propongo que comencemos ya entonces definiendo qué es la culpa. Comencemos entonces definiendo qué cosa es la culpa. Y la culpa es la imputación, y estamos hablando por supuesto de la culpa desde el punto de vista bíblico-teológico. O sea, no es la culpa psicológica que usted pueda escuchar en alguna consulta de psicología. Estamos en un estudio bíblico. La culpa desde el punto de vista teológico es la imputación a alguien de una infracción como consecuencia de su conducta, especialmente por haber violado la ley de Dios, lo cual desde la perspectiva de Dios implica una sanción. Por lo tanto, culpa es simplemente el pago que nosotros tenemos que hacerle a Dios por haber violado su ley, por supuesto en base a un pecado. El pecado provoca como resultado directo del mismo la culpa. Y el pecado, la culpa que nosotros tenemos, va a entristecer en definitiva el corazón de Dios, al tiempo que se convierte para nosotros en un bloqueador a nuestra capacidad de poder recibir la gracia, esa gracia que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cada cristiano domine muy bien cuál es la solución que Dios nos da a nosotros para aprender a lidiar con este sentimiento, el sentimiento de la culpa que hemos heredado juntos con el pecado. Vamos a ver cuál es la base bíblica para la culpa que vamos a estar usando en este encuentro de hoy. El texto que queremos usar como base bíblica para la culpa es el que se encuentra en Oseas capítulo 5, verso 15.
Así dice Jehová al pueblo, a su pueblo escogido. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Este texto de Oseas 5:15 se enmarca dentro de un contexto en el cual vemos que el pueblo escogido de Dios, para darle solución a sus problemas, ellos prefirieron apoyarse en los vecinos, en los reyes de las ciudades, de los reinos vecinos, en vez de ir a buscar la ayuda que podían recibir de parte de Dios. Y debido a esto es que Dios pronuncia estas palabras que aparecen en el texto de Oseas 5:15, el cual nos presenta el proceso completo de cómo es que está ocurriendo la culpa y qué es lo que pasa al final. Lo primero que vemos es que la culpa ocurre cuando Dios regresa a su trono. Así dice, volveré a mi lugar. Lo que está diciendo en definitiva Dios en este pasaje es que una vez que el pueblo, usted, yo, cometemos un pecado y no lo reconocemos, Dios nos retira su gracia, nos retira su favor, y a partir de ese punto entonces ya nosotros no podemos abrazar la gracia de Dios. Tenemos que estar atentos para cuando cometamos un pecado, saber que Dios no ha vuelto a su lugar, no ha regresado a su trono y nos ha dejado a nosotros a la merced del diablo. ¿Cómo nosotros podemos resolver esta situación? Pues debemos para ello dar dos pasos. El primero, por supuesto, que se encuentra en este texto de Oseas 5:15. El primero de ellos es simplemente reconocer el pecado. Vean que el texto nos dice, hasta que ellos reconozcan sus pecados. Es interesante, porque cuando uno lee esto en su lenguaje original en la Biblia, en el hebreo, lo que dice en realidad es hasta que ellos hayan sufrido lo suficiente y hayan podido pagar, hayan sentido que su culpabilidad ha pagado, han aceptado un castigo que yo les he dado. Por lo tanto, cada pecado que nosotros cometamos va a tener una consecuencia, y esa consecuencia, al Dios apartarse de nosotros, simplemente vamos a tener que pagar por ellos. El segundo de los pasos, una vez que nosotros reconocemos, o sea, ya dicen hasta que reconozcamos, cuando nosotros reconocemos, lo segundo es abrazar la gracia de Dios, intentar abrazar la gracia de Dios. Y en el texto dice, hasta que busquen mi rostro. Hasta que busquen mi rostro es una frase que en realidad lo que significa es hasta que vuelvan a buscar mi favor. Recuerdan que Dios dice que volverá a su trono. Dios nos niega el favor de Él, la gracia de Él. Hasta que busquemos rostro, buscar el rostro de Jehová es simplemente hacer que Dios nos devuelva el favor, que Dios nos entregue nuevamente su gracia. ¿Cómo se busca el rostro de Dios? Se refiere esa frase a una entrega total de nuestra voluntad personal hacia la voluntad del Señor. La única forma en la que usted puede encontrar el rostro de Dios es si usted, después de haber cometido un pecado, automáticamente dice, toda mi voluntad, todo lo que soy, lo entrego a Dios, y a partir de este momento, entonces ya yo me dejo abrazar por la gracia de Dios, ya yo dejo que su favor vuelva a mí. La frase se intensifica al final del pasaje y adquiere un nuevo significado, porque añade hasta que me amen sin límites. Dice, me buscarán en su angustia, que es como un tercer paso que nosotros tenemos que darle, no solo buscarlo, buscar el rostro, sino amarlo sin límite. Cuando él dice hasta que me amen en su angustia me buscarán, lo que nos está queriendo decir esto es que nosotros debemos empezar a practicar un amor verdadero y leal hacia nuestro Dios. Tiene que haber una relación entre Dios Padre y nosotros, tal y como la hubo entre el Padre y el Hijo, entre Jesucristo y el Hijo. Esto es lo que espera en definitiva a Dios de cada uno de nosotros, que busquemos diligentemente hasta que nosotros volvamos a ganarnos el favor, hasta que su gracia nuevamente vuelve a estar sobre cada uno de nosotros. Para esto es lo que yo propongo como título que hagamos, que amemos sin límite a Dios.
hasta que el pueblo de Dios no admitió su culpa. Cuando estamos leyendo este libro del profeta Osea, vemos que no pudieron desbloquear la gracia de Dios. Se creó como una especie de barrera bloqueadora a la gracia que les impedía a ellos experimentar una relación plena con Dios. Debemos tener presente que cuando se habla de culpa estamos hablando en realidad de un hecho, de algo que es real. Y usted, créalo o no, es culpable. No significa que simplemente a veces decimos yo me siento culpable. Y es verdad que existen sentimientos envueltos con relación a la culpa, pero tenga esto presente. Siempre que hable de culpa, sepa que hay un hecho real y que usted delante de Dios es culpable, créalo o no. Creo que es bueno que nosotros analicemos algunos de los sentimientos que puedan estar envueltos en la culpa, y es lo próximo que quiero tratar. Vamos a ver algunos métodos para lidiar con la culpa. Quiero presentarles un texto bíblico, el que se halla en el Salmo número 32, los versículos 3 al 5. Y en este texto nosotros vamos a ver cómo están envueltos una serie de sentimientos, pero a la misma vez el salmista nos deja ver a nosotros cuál es el método para lidiar con la culpa, que no es dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Vean cómo dice el pasaje: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vean cómo en este salmo aparecen los sentimientos. Él dice que estaba en silencio, estaba enojado y no hablaba. Gimió, lloró todo el día, se entristeció. Vean toda una serie de sentimientos que están envueltos cuando uno está sintiendo la culpa. Una frase interesante cuando dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es lo que hoy en día los psicólogos llaman la depresión, o un momento en que llegó a estar deprimido producto de la culpa. Pero cuando llega el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, reconocí, hice lo que había que hacer delante, reconocer que yo he pecado, y me dije, voy a confesarle a Dios. Y a la vez que lo hizo, vean lo que dice el salmista, él confesó y Dios le perdonó. Este es un salmo en que nosotros podemos escuchar cómo el salmista se sentía angustiado, agotado, sin fuerzas, pero aún así utilizó el método que nosotros debemos usar para lidiar con la culpa, que es confesar y recibir el perdón. Si usted confiesa, este es el método, usted confiesa, y una vez que usted confiesa, usted va a recibir el perdón de Dios. Importante, no solo recibirlo, sino como aparece presentado aquí, debemos aceptar el perdón de Dios, porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros no lo aceptamos. En este pasaje del salmista, nosotros podemos percatarnos de la solución que la Biblia nos ofrece a nosotros de parte de Dios para cuando nos sentimos culpables, y es simplemente confesar, pedir perdón y aceptar el perdón de Dios. El problema es que con frecuencia, muy a menudo, los cristianos lo que hacemos es elegir nuestra propia manera de lidiar con la culpa. Y existen muchas formas de hacerlo. Yo voy a tratar de tocar en este estudio 3 de las que yo considero son las más populares, los top 3, como se dice en inglés, que nos gusta a nosotros usar para lidiar con la culpa. Veamos. Las 3 maneras más populares desde mi punto de vista de lidiar con la culpa. La primera de ellas, que es la que más usamos, es culpar a los demás. Es la primera forma en la que nosotros, los cristianos y de manera general todos los seres humanos, usamos. Simplemente vamos a hacer que las personas y los que estén a nuestro alrededor aparenten ser los culpables de lo que nosotros nos ha sucedido. La historia clásica, por supuesto, todo el mundo sabe, la de Adán y Eva, y se encuentra en el texto de Génesis capítulo 3, los versículos 11 al 13.
Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te dije eso, le dice Dios. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? La culpa. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no soy yo el culpable, fue Eva la que me dio a comer. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, ninguno de los dos fueron culpables. Normalmente nosotros tendemos a hacer esto en la vida, tendemos a culpar a los demás cada vez que cometemos un error, y a veces no es a los demás, a veces son a las cosas. Si un trabajo nos sale mal, le echamos la culpa al instrumento que usamos o al tiempo. Siempre estamos buscando una justificación. Es imprescindible para poder recibir el perdón de Dios que nosotros dejemos de culpar a todos y a todos, para entonces nosotros poder recibir el perdón de Dios. Quiero presentarles ahora un video muy interesante. Es una fábula de Esopo que leí cuando niño y me pareció que venía muy bien en este momento para recordarlos así nuestra infancia y también ver cómo desde niños también aprendemos a hacer este tipo de cosas. La zorra y las uvas. Vamos a ver este video mientras trato de comentarlo poco a poco. La zorra y las uvas. Esta es una fábula muy interesante que trata de una zorra, un zorrito que tenía mucha hambre, se había pasado el día entero con hambre. Dice que venía caminando y al ver que habían colgados en un viñedo una serie de uvas, se dijo, voy a comerme esta uva. Y quiso empezar a atraparla con su boca, saltaba, hizo todo lo posible para poder alcanzar las uvas. Al final, en definitiva, no pudo hacerlo. Ahora, lo interesante es esto, que no puede hacerlo y trata de encontrar un culpable. ¿Por qué no pude comerme las uvas? Y en su mente se pone a decir, dice que la fábula que se siente y se pone, en definitiva, a mí ni me agradan las uvas estas. A lo mejor están hasta amargas, agrias, se ven que están un poco verdosas. Yo no voy a perder mi tiempo para comerme estas uvas. Y aunque siguió con hambre en su estómago, en definitiva, buscó la manera de culpar a otro. La fábula de la zorra y las uvas es algo que nosotros repetimos constantemente porque nos gusta usar esa de las primeras formas populares de lidiar con la culpa, de tratar la culpa, que es culpar a los demás. Ahora, les dije que iba a darle 3. Vamos a ver la segunda, cuál es la que clasifica desde mi punto de vista en segundo lugar. La segunda de las formas populares en las que a las personas les gusta lidiar con la culpa es, desde mi punto de vista, justificarnos, o sea, buscarle la justificación de por qué nosotros hicimos algo. Hay personas que cometen un error, lo que sea, y se lo señalan y, por ejemplo, dicen, no te preocupes, si de todas maneras los demás lo hacen. Buscamos una forma de justificarnos. El ejemplo clásico que quiero poner aquí desde la Biblia es el de Pilato, donde Pilato simplemente se lavó las manos, y es una frase que tenemos hecha en nuestro idioma español, se lavó las manos como Pilato. Esto viene de este pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 27-24, cuando estaban haciendo el juicio de Cristo. Pilato intentó impedir que realmente crucificaran a Cristo, pero como dice el texto en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, no lograba, sino que al contrario hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Este es un texto muy interesante porque en el mismo lo que hace Pilato es tomar agua y lavarse las manos, que era un gesto para los judíos que expresaba la negativa de Pilato de convertirse tanto en el acusador como el juez de Jesús. Era como decirle al pueblo, yo no seré culpable de esto que ha ocurrido.
Esta era una forma que tenían los judíos, la cultura judía, para justificarse cuando cometían un pecado. Por cierto, no era lo que Dios le había dicho. Si bien el gesto litúrgico de lavarse las manos estaba en las leyes, usted lo puede ver en el texto de Deuteronomio capítulo 21, a partir de los versículos uno puede encontrar todas las leyes. Yo me voy a concentrar en el verso 9, que en definitiva es donde se habla de cómo se quita la culpa, pero en el Deuteronomio capítulo 21 se habla del gesto de lavarse las manos simplemente como una forma pública de demostrar: la sangre de un inocente no va a venir sobre mí. Pero la ley termina en el versículo 9 cuando dice: y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Es interesante porque esta frase de lavarse las manos como Pilato ha llegado hasta nuestros días y la usamos frecuentemente, a veces sin saber lo que estamos diciendo. Pero yo quiero que a partir de hoy usted recuerde este pasaje. Le invito a que vaya a la Biblia, estudie el capítulo 21 de Deuteronomio y entienda de qué se está hablando en ese pasaje, porque a la larga lo que nos pide Dios es que hagamos el bien para que la sangre del inocente no caiga sobre nosotros. Dios en ningún momento nos pide a nosotros que nos justifiquemos, mucho menos que hagamos un gesto litúrgico público para que las personas, para que la sangre inocente no caiga sobre nosotros y las personas nos puedan ver. Y si por nuestra causa un inocente muere y nosotros estamos haciendo el bien, entonces Jehová hará que la culpa no caiga sobre nosotros. Y todo lo contrario, a partir de ese momento empieza a derramar su gracia para que nosotros podamos abrazarla y de esa manera quedar libre de culpa de la muerte de ese inocente. Puede darse el caso que nosotros hagamos algo sin querer, pero si realmente reconocemos, confesamos y nosotros hacemos el bien delante de Dios, Él va a derramar su gracia para que la culpa no caiga sobre nosotros. Así que justificarnos es la segunda de las formas populares. Culpar a los demás fue la primera. Vamos a ver cuál es la tercera de las formas populares. Desde mi punto de vista, la tercera forma que usamos para lidiar con la culpa es castigarnos a nosotros mismos. Algunas personas optan por castigarse, por imponerse un castigo, por imponerse algo con lo que tienen que cumplir, una meta, etcétera, ya que muchas personas piensan que si pagan con algún tipo de castigo, un precio, si sufren de alguna manera, de esa forma habrán podido pagarle a Dios en lo que ellos fallaron. Y esto no es así. Esto lo aprendió el pueblo de Israel de las leyes también que habían en el Antiguo Testamento. El domingo estuvimos hablando sobre cómo la ley es imposible de cumplirla. Y cuando uno va al libro de Hebreos capítulo 10, verso 11, vemos que había una práctica de tratar de imponerse castigo. De hecho, hay muchas religiones, hay muchas vertientes del cristianismo incluso que usan el autocastigo para tratar de creer que nosotros podemos cumplirle a Dios, y esto no es así. Vean que el texto de Hebreos 10:11 nos dice el escritor: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Había una forma de creer de que si usted se castigaba, si usted ofrecía una y otra vez, si usted se confesaba una y otra vez, usted podría perder la culpa y ganar el favor de Dios. Y lo que pide Dios es, en definitiva, que nosotros hagamos lo recto delante de Él. Lo cierto es que este sistema de leyes no podía salvar a nadie, no salvó a las personas, porque era imposible, en definitiva, cumplir todo lo que se pedía. Aunque fuera a hacerlo cada día, no nos permitía a nosotros, no les permitió a los que vivieron bajo la culpa pagar simplemente el pecado, y por eso cada día se seguían sintiendo más y más culpables. Debido a que la dispensación de la ley tuvo que ser abolida, fue que se necesitó una solución radical, esto que estamos celebrando por estos días, la Navidad, para que le diera solución al problema de la culpa. Y esta solución vino en la persona de Jesucristo, ese niño de Belén que nació
que nació siendo Dios y que nació 100% siendo hombre. Y es Jesucristo quien propone a la humanidad, Dios, por supuesto, a través de su Hijo Jesucristo, quien propone a la humanidad el remedio para la culpa. Vean que Cristo da el ejemplo de esto, porque aun cuando estaba muriendo en la cruz, pudo decir las palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esta fue una manera de reconocer que uno, por más que quisiera, no podía. Ellos no sabían lo que le estaban haciendo allí a Jesús. Y Cristo pide simplemente la misericordia de Dios para que su gracia se derramara y les perdonara. Porque en definitiva estaban viviendo bajo la ley y no sabían lo que estaban haciendo. Hay muchos teólogos y pastores que piensan, y cristianos de manera general, que piensan que cuando Cristo dijo esas palabras desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se estaba refiriendo solamente a los torturadores que estaban atacándole, que estaban causándole dolor. Pero yo no pienso así. En realidad yo creo plenamente que Dios estaba incluyendo a todos, a todas las personas por las que Él estaba muriendo en aquel momento, en aquel día, incluso a mí y a ti cada vez que nosotros cometemos un pecado. Lo cierto es que cuando nosotros buscamos y aceptamos el regalo de Dios, esa oración de Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando nosotros aceptamos ese perdón que Cristo habló en la cruz, nosotros podemos encontrar la paz de Dios con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con Dios y con todo aquel que nos rodee. Lo importante es recibir, aceptar el regalo del perdón que Cristo ofreció aquel día en la cruz. El regalo de Dios, la solución que Él propone, el remedio para la culpa, es lo que nosotros debemos estar dispuestos a recibir. Dios tiene un regalo para nosotros y es el perdón. Dice el texto que se halla en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un texto bíblico que nos asegura a nosotros que si vamos haciendo el bien, si vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, Dios no solo va a perdonar todos nuestros pecados, sino que va a dar un paso más adelante. Dice que nos va a limpiar de toda maldad. Y ese es el gran regalo que queremos que usted se lleve hoy en este encuentro para cuando se sienta culpable delante de Dios. Que sepa que Dios le ofrece el regalo del perdón. Usted simplemente tiene que abrir su corazón y aceptarlo para que la culpa se vaya de usted y entonces pueda abrazar la gracia de Dios. En el próximo encuentro vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos aceptar ese regalo de Dios, el perdón. Dios nos va a ayudar a nosotros a perdonarnos, a sentir el perdón, pero también a perdonar a los demás. El perdón, el regalo de Dios, provoca lo que se denomina en ciencia un efecto dominó. Si usted recibe perdón, el que está a su lado lo recibe y el perdón se esparce por toda la humanidad. ¿Cómo ocurre esto? Es lo que le invito a que la próxima semana nos sintonice para que juntos nosotros podamos aprender un poco más acerca de la culpa y el regalo del perdón que Dios nos ofrece. Como cada semana te digo, hasta entonces estaré orando por cada uno de vosotros y mi deseo es que Dios les bendiga.